que venía de afuera. Y bueno, y nada, típico del pueblo, los chicos se relacionan todo entre sí sin ningún tipo de distinciones generalmente. Y bueno, y eso hace crecer mucho en una sociedad bastante, como te puedo decir, heterogénea en ese sentido, con amistades heterogéneas, donde uno se va nutriendo de muchas cosas. Particularmente si vos me decís que me inculcaron desde chico, y bueno, el trabajo, mi familia nunca vivió de un empleo público, por así decir, no de un empleo público porque mi madre es docente también, pero nunca vivió de la actividad política, mejor dicho. Y bueno, mi madre fue madre soltera, así que le tocó ser de esas madres muy jóvenes, y bueno, y tener que amañarse un poco. Mis abuelos la ayudaron mucho, y en ese sentido es una tipa que tiene un carácter muy particular. Si bien es muy sensible, ella es no sé cómo puedo explicarlo, alguien muy fuerte de mentalidad. O sea, tuvo que hacerse fuerte también por todo lo que tuvo que atravesar desde chica. Sí, supongo que sí. No la conocí obviamente cuando en esa edad, pero mi madre hoy es una persona muy tranquila, muy apacible, pero con una mentalidad muy fuerte para salir adelante. Y eso, digamos, en ese sentido mucho me transmitió ella. Y mis abuelos que me criaron, digamos, siempre me inculcaron valores de trabajo y de ir con honestidad y franqueza en la vida, por así decirlo. Es decir, ¿podrías decir entonces que tu familia en sí influye en algunas decisiones y tu perspectiva sobre los problemas de la sociedad? Porque es algo que capaz se ve diariamente y que vos lo viviste también. Sí, o sea, a ver, en el cotidiano uno aplica lo que uno tiene. Uno a veces en el desandar de la vida, digo yo, es como un camello porque va acumulando cosas, como el camello va acumulando agua en la joroba para hacer su camino, ¿no es cierto? Para hacer ese viaje en el desierto. Y a nosotros nos toca acumular, digamos, vivencias. Y eso nos define en ese camino que nosotros vamos transitando, porque de eso es lo que vamos tomando, digamos, para seguir adelante. Y nada, uno entonces obviamente que ve cómo vivió su familia, y uno generalmente trata de imitar a veces lo bueno y otras veces lo malo, lamentablemente, pero bueno, uno se quiere quedar siempre con lo bueno. Ya te digo, mi familia fue trabajadora, y eso es algo que a mí me marcó mucho, y también nos marcó mucho cómo se deterioró de alguna manera en la clase media, también en las personas que tenían algún tipo de comercio, de emprendimiento, digamos, la capacidad para hacer negocios, para poder salir adelante. A mis abuelos le tocó pasar por todas las crisis que hubo, y cada vez salieron peor, digamos. Entonces, la calidad de vida, cómo se fue deteriorando. Y en ese sentido, a veces cuesta, a muchos lo sobrepasaron y otras personas no tanto. Y bueno, y uno a veces aprende que lamentablemente el Estado a veces es el causante, la mayoría de las veces es el causante de todos los problemas que uno puede tener dentro de la economía familiar. A pesar de que dicen que no, cada vez que el Estado se inmiscuye más en la economía, hace más daño, no ayuda más. Por ejemplo, en este caso, preguntándote alguna experiencia personal, haciendo alusión al sistema de salud en este caso, ¿podrías comentarnos básicamente en relación, por ejemplo, a la obra social de tu mamá o algún familiar, y qué desafíos tuviste que enfrentar? Bueno, ¿O cómo crees que se podría mejorar estas cosas? Vos fíjate, mis abuelos, mi familia, pasó de tener, digamos, medicina prepaga ya a principios de los 2000, a tener, digamos, mis abuelos PAMI, mi mamá tiene Yoscor, particularmente, qué sé yo, mis hermanos, todos los que son trabajadores tienen todas obras sociales. Ninguno tiene prepaga. Bueno, salvo capaz, sí. Bueno, tengo muchos hermanos, así que uno
tiene que andar pensando, tengo 9 hermanos, así que uno por ahí piensa, creo que una de mis hermanas, si no me equivoco, Milagros, tiene prepaga, pero las demás tienen toda obra social de su trabajo. O sea, tengo 2 hermanas que son de la fuerza. No es que alcance mucho o que te sirva para... Y pasa que ahí volvemos a lo mismo, digamos, el Estado y sus complicaciones, o sea, cuando quieren intervenir en exceso dentro de la economía en general, ¿no es cierto? Vos hace un ratito hacías una entrevista respecto de demandas por... el abuso claro, el precio de la energía, digamos. Algo que sabíamos que era algo que estaba desfasado, que era irrisorio lo que se pagaba. Ahora también es cierto que es irrisorio los aumentos y te dicen, no, pero es culpa de tal o de cual. Lo cierto es que el Estado en un momento se inmiscuyó ahí, dijo, yo voy a intervenir acá, y bueno, y ahora resulta que cuando el Estado te pisa la tarifa y le joda a la empresa proveedora del servicio, o sea, la sociedad está contenta, pero cuando el Estado suelta y le da rienda suelta y hacen cualquier cosa, las empresas que son de los estados provinciales, en su gran mayoría, es decir, que los estados provinciales fijan el precio final de la tarifa domiciliaria, y no así como te quieren hacer creer, que es el Estado Nacional el que lo hace, todo lo contrario. Pero bueno, y en definitiva es ese grupo de personas que manejan los entes estatales lo que determinan ciertas cosas. Y en las prepagas en las prepagas no, en las obras sociales, cuando el Estado decide entregar las obras sociales a los sindicatos o deciden crear una obra social, como es en el caso de Corrientes, un instituto de obra social, y después, sin embargo, es que cada vez tienen más afiliados, pero sin embargo cada vez tienen también menos prestaciones, vos te das cuenta que algo está pasando mal, o sea, algo está saliendo mal ahí. O no es sostenible la obra social, o, digamos, los gastos de la obra social están siendo excesivos en otras áreas que no son de prestaciones. Y ahí es donde nuevamente el problema es el Estado interviniendo, porque si fuera una empresa, una empresa privada como una prepaga o algo por el estilo, digamos, ese desfasaje no existiría. O sea, tendría que prestar buen servicio, y sin embargo el empleado público, por ejemplo, está atado a que sí o sí tiene que tener como obra social Bioscor. Y esas cosas son todo culpa de los burócratas cuando dicen no quieren decidir. Y ahí es donde se entrometen. Y de vuelta digo, esto de alguna manera, crisis sucesivas, que esto, que lo otro, fue deteriorando la calidad, o no la calidad, sino el nivel de vida que podría llevar a algunas personas. Y bueno, te cuento la experiencia de mi familia, digamos, o sea, pasamos de tener prepaga, todo a qué sé yo, la primera década de los 2000 se podría decir, a tener todo obra social del Estado, mis abuelos por jubilados, ¿no es cierto? Pero bueno, mi madre porque es docente. Pero de esa manera impacta diariamente. Claro, o sea imagínate que uno se tiene que someter siempre a las reglas de juego estatales, en definitiva. O sea, yo lo que digo siempre es que mientras menos dependa una persona del Estado es mejor. O sea, qué mejor que como el padre le pueda dar a su hijo todo lo que pueda con su esfuerzo. O sea, digamos, la sociedad un poco se jode el día en que empieza a pensar, o ese padre empieza a pensar de que el Estado le puede dar más a su hijo que él mismo. O sea, y la verdad que uno tiene que esperar darle todo lo posible a su hijo, por supuesto, dentro de sus posibilidades, y no estar esperando si le quieren dar o no, que un político se la dé, y encima no se la da de su bolsillo el político, porque eso es algo que tenemos que recordar. El político primero le cobra a otra persona, entonces es como que se le hizo pensar a la sociedad que tiene derecho a la riqueza del vecino. O sea, que el vecino le mantenga al hijo, o que a través de impuestos, por supuesto, indirectamente. Pero no existe tal cosa como el derecho a la riqueza ajena. Y ahí es donde empieza a verse que todos los problemas causantes en la sociedad, y siempre digo, no es el Estado la solución, porque si fuera el Estado la solución,
Corrientes, todo el norte de Argentina en general, Formosa, por ejemplo, donde el Estado tiene una presencia gigantesca en la sociedad, tendría que ser, digamos, un paraíso. Y no es no porque los gobernantes sean, que también lo son, o sea, tipos nefastos, sino porque además, o sea, las decisiones que se toman no son pensando siempre en intereses que de verdad sirvan a la sociedad, sino que son pensando en intereses políticos. Sí. Y ahí es donde todo se hace un desfasaje tremendo. Y haciendo alusión un poco a esto, ¿cómo crees que la política puede realmente impactar en la vida cotidiana de la gente, más allá de los grandes anuncios? Como ¿no puede darnos como, por ejemplo, un ejemplo concreto de cómo tus propuestas, en este caso, se van a traducir a un beneficio real y tangible para una familia promedia, justamente hablando de ese tema? Bueno, yo siento que justamente las familias promedios tienen que empezar a crecer y a ser libres de sostenerse ellos mismos, no estar dependiendo del Estado. Vuelvo a decir esto. Ahora bien, nosotros tenemos una discusión siempre, digamos, profundamente de liberales, que digamos, que tanto Estado resiste una persona, que esto, que lo otro. Y nosotros creemos firmemente que el Estado provincial se ha de hacer cargo, digamos, de lo que es salud, educación, seguridad, ¿no es cierto?, y la infraestructura productiva. Y en eso nosotros queremos basar como eje de campaña. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué decimos, bueno, pero sí a la salud y no como a otros tipos de subsidios indirectos o lo que sea? Y no, la salud porque, o sea, a nosotros nos sirve el ciudadano productivo. Cuando más productivo es un ciudadano, o sea, la sociedad se beneficia de ese ciudadano. No directamente, sino indirectamente, porque ese ciudadano empieza a generar más. Ahora, para generar más, para ser más productivo en esta sociedad, uno necesita educación. Entonces el Estado trata, en ese sentido, como si nosotros ponemos la fuerza en la educación, de que salgan mejor formados los jóvenes y más preparados para el mercado laboral que es del futuro, no el mercado laboral de hace 30 años, que es para lo que hoy nos prepara nuestro sistema educativo en Corrientes. Entonces nosotros necesitamos ayornar eso, y por eso necesitamos al Estado ahí en ese sentido. O sea, por supuesto que es bienvenido el sistema privado, y creo que se tiene que ampliar un poco más también lo que es, porque acá tenemos un sistema de educación pública con algunas instituciones de gestión privada, pero el sistema es de educación pública, es decir, los contenidos los fija todo el Estado. Uh-huh. O sea, el que gestiona la escuela puede ser un privado, pero no fija contenidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ir a cierta apertura para que haya cierta competencia también, y eso impulse a ayornar y no siempre se dependa de los burócratas para que se esté empujando, por así decirlo, nuevas metodologías de estudio, o nuevas materias que son necesarias en la currícula. En la actualidad también, porque hay cosas que, o sea, tipo... Exactamente, si hubiera la posibilidad de que los privados también definan eso, digamos, el público mismo se podría servir del trabajo de los privados inclusive, y no siempre estar esperando que el público, digamos, se decían entre todos los políticos o se pongan de acuerdo a cuál va a ser la currícula. Ajá. O quién está gobernando y con qué cosmovisión está gobernando. Entonces, nosotros pensamos que la educación es básica, importante. ¿Por qué? Porque un ciudadano más, digamos, mientras más instruido está, tiene más posibilidades de ser productivo, y mientras más productivo sea, mejor para la economía en general. Lo mismo en el caso de que, digamos, esa persona necesita asistencia médica. Por eso nosotros pensamos que la salud también es importante. O sea, todo está definido para que el ciudadano sea productivo. Por eso necesita seguridad, porque sin seguridad está... ¿Podrías mencionar que salud, seguridad y lo que sería... Salud, seguridad y educación serían como pilares fundamentales que vos por tenés supuesto, para aspirar. Junto con la infraestructura productiva. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros necesitamos una sociedad productiva para que, o sea, para que digamos, los crecimientos individuales empiecen a generar un crecimiento generalizado en la sociedad.
y eso va a hacer subir el nivel de salario porque las personas van a estar más capacitadas y al mismo tiempo va a haber más inversiones. Si hay más inversiones hay más demanda de trabajo y cuando hay más demanda de trabajo los salarios suben. Ahora, si no hay inversiones, si el trabajo es deficiente, si la productividad es deficiente, entonces imposible que crezcan los salarios. No hay recetas mágicas, no hay una medida que yo diga, vengo y digo, por ley hoy se fijan los salarios que cada uno, como dicen los de izquierda, ganen 3 millones de pesos. Bueno, pero si la productividad sigue siendo la misma, eso es porque la riqueza es algo que se va creando, no es una torta que ya está hecha y que cada uno recoge su pedazo, sino es algo que todo el tiempo se va creando riqueza. O sea, es decir, desde una chica emprendedora en un barrio que decidió empezar a hacer, qué sé yo, comida para vender, por decirte algo tan básico, digamos, esos productos, si uno ve el precio de los productos sumados, de los ingredientes, no vale lo mismo que el producto terminado. Ese valor que le agregó esa mujer al hacerla una comida, venderla, ese valor es una riqueza que se creó, porque eso no existía en la economía hasta que esa mujer decidió, ¿no es cierto?, hacer ese emprendimiento, volcar su fuerza de trabajo y crear eso en la economía. Ahora, si esa mujer le empieza a ir bien, después el día de mañana puede decir, bueno, voy a traer un ayudante y voy a hacer más. ¿Por qué? Porque tengo más demanda. Exactamente. Y entonces esa mujer se empieza a hacer algo que se llama capitalizarse. Y en un momento quizás vaya a un banco y diga, yo quiero un préstamo porque quiero hacer, digamos, un pequeño comedor, por decirte. Entonces todo ese proceso que hay en la economía va empujando todo para arriba. Ahora, si nosotros pensamos que esa mujer, en lugar de invertir en esos ingredientes, se gasta la plata porque el Estado está estimulando el consumo y no el ahorro, por ejemplo, como sucedía hace un par de años atrás, donde parecía que todo tenía que consumirse ya porque ahorrar era imposible, entonces esa mujer nunca podría haber hecho ese emprendimiento. O sea, es todo un proceso en la economía que para lograr que una economía crezca uno tiene que pensar siempre en qué es lo más productivo. Y lo más productivo es personas que estén instruidas, por eso necesitamos de educación de calidad, personas que al momento de tener un problema, que su hijo tenga un problema de salud o que ellos mismos tengan, haya unos hospitales que sean útiles a la sociedad y no solamente cáscaras vacías donde adentro, digamos, a veces no tener los servicios que son básicos inclusive en un hospital. O te vas y pedís un turno y te dan para dentro de 6 meses también. Ahí va por otro lado. Entonces, ahí es donde uno, dice, no, pero los liberales quieren que todo sea... No, hay cosas que nosotros estamos dispuestos, que la sociedad entiende que tiene que ser así, y nosotros vamos a hacerlo útiles a la sociedad. Es decir, salud, seguridad y educación, voy a repetir, en seguridad tenemos grandes reformas para hacerlo, creo que tenemos que modernizar la ley orgánica de la policía, data de los 70, es decir, algunas reformas muy chiquititas, pero es algo totalmente, digamos, del pasado. Nosotros necesitamos empezar a mejorar, crear, digamos, una nueva ley, que la policía también esté más capacitada y que tenga un respaldo efectivo para llevar a cabo, digamos, la prevención. Porque hoy, digamos, el policía tiene incluso, es temeroso de realizar un operativo de prevención, porque en el caso de que lo hagan un poquito que se salga más o menos de la norma, que son muy estrictas ahora para con el policía, entonces inmediatamente tiene un sumario, ese policía queda supeditado a ese sumario para poder ascender, para esto, lo otro, y todo el tiempo están entonces temerosos de hacer esa actividad, de hacer eso. Por supuesto que también hay una cuestión importante sobre los salarios, que digamos, los salarios en salud están totalmente destruidos, nadie quiere trabajar en Corrientes en salud, no hay médicos, y los pocos médicos que hay tienen que hacer lo que pueden con el recurso humano que tienen digamos, a disposición, porque los enfermeros también se van a trabajar a Chaco, se van a trabajar a otra provincia,
cercana, inclusive porque ya no... Y ayer justamente hicieron como una marcha justamente de eso, creo que era el Día de los Enfermeros, entonces como que aprovecharon esa oportunidad para reclamar salarios justos. Bueno, es que, a ver, está claro que Corrientes ha sufrido, digamos, perdón, no quiero decir sufrir, no es la palabra, pero ha sido beneficiado como otras provincias con el aumento de las partidas que fueron desde el 2001 para acá. En el 2001 vos tenías un tamaño del Estado y hoy tenés un tamaño que casi duplica a ese Estado del 2001. Es decir, si uno ve la cantidad, lo único que creció en Argentina, el PBI, que casi se mantuvo idéntico, sin embargo el Estado empezó a gastar cada vez más plata. Es decir, los estados provinciales, municipales, empezaron a tener a disposición más plata. ¿Eso se tradujo en mejores servicios? No. ¿Eso se tradujo en mejor, digamos, calidad laboral para los trabajadores esenciales que nosotros estamos diciendo? Tampoco. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso lo único que se tradujo fue en un mayor organigrama, o sea, más puestos jerárquicos, más puestos políticos, con más prestaciones para los políticos. Antes era muy difícil ver, qué sé yo, una camioneta municipal, por ejemplo, qué sé yo, que sea para el municipio. Y hoy el parque automotor de todos los municipios se agrandó inmensamente, o sea, y también de la provincia, o sea, secretarios con camioneta a su disposición, con nafta paga por el contribuyente, lugares para estacionamiento, digamos, reservados. O sea, son todos privilegios que uno ve y uno dice que no puede ser así. Entonces nosotros tenemos un plan que incluye el achicamiento de cantidad de ministerios, o sea, eliminar 7, 8 ministerios para volcar la gestión estrictamente en esto, por lo menos los primeros años que nosotros tenemos que ver la infraestructura productiva, que esto tiene que ver con la energía, con las escuelas, con los hospitales. ¿Por qué digo que eso es productivo? Y porque, de vuelta digo, nosotros necesitamos que el ciudadano esté formado, que los chicos del futuro, y eso se va a ver si nosotros llegamos, el resultado de todas estas políticas se va a ver en el mediano y en el largo plazo, porque nosotros apuntamos a eso, tenemos una visión a futuro y no en especular siempre en el cortoplacismo de tengo elecciones cada 2 años. O sea, a ver qué puedo hacer para esa fecha. A ver qué puedo hacer, qué inauguración puedo hacer. Ahora se va a venir seguramente, como todos los años electorales, una catarata de inauguraciones, de obras, de esto, de lo otro. Y hay que recordar que el esfuerzo, cuando te dicen con esfuerzo de la provincia, sí, el esfuerzo es del contribuyente, no es del político. El político dice yo pongo la plata acá o pongo la plata acá y está administrando. El que hace el esfuerzo, porque el que lo creó previamente esa riqueza con la cual el Estado se sirvió de los impuestos, digamos, fue el contribuyente. Y así nosotros también pensamos en estimular la inversión, digamos, con una eliminación de un impuesto que es el más nefasto de todo, que es el impuesto de ingresos brutos. ¿Y por qué capaz que a la gente en general no le suene ese impuesto? Porque no lo va a pagar directamente, pero es un precio oculto dentro de todos los productos que se compran en la economía. O sea, es mucho peor inclusive que el IVA, porque el IVA, a pesar de ser más alto, es un impuesto que se cobra al final de la cadena y es trasladable. En cambio, el ingreso bruto se cobra en catarata, o sea, es decir, en cascada, perdón. Viene y en cada transacción que lleva adelante ese producto, pero también previamente los ingredientes de esos productos y todo lo que, o sea, los insumos y todo, como está oculto ingresos brutos ahí. Y eso no solamente le afecta a la sociedad, sino también al flujo económico de todas las pequeñas empresas, porque es a las que más le afecta, porque tienen que estar corriendo para ver cómo pagan ingresos brutos, a pesar de que puedan haber tenido pérdida un mes, por ejemplo, pero como generaron ingresos, tienen que pagar, tienen que tributar. Y eso entonces es algo que nosotros vemos que necesitamos más pymes que creen trabajo, necesitamos empresas grandes que vengan a poner la plata
en Corrientes y que eso cree trabajo. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué consejo le darías a una persona joven? Porque justamente está la frustración y demás de que no conseguís trabajo y demás, o te recibís y no tenés manera de encontrar un trabajo porque si no tenés acomodo en algún lugar no sos nadie, y tenés el título archivado, por ejemplo. Que a una persona joven, en este caso, que le gustaría involucrarse en la política con la intención de hacer la diferencia. Bueno, primero y principal, que nunca más en su vida piense en votar kirchnerismo. O sea, si hay algo que destrozó el trabajo, si hay algo que destrozó la inversión, el ahorro, es el kirchnerismo. O sea, ya digamos que siempre estas políticas populistas destrozaron el trabajo, o sea, destrozaron no el trabajo en sí, pero sí la inversión. Y cuando uno ataca la inversión, indirectamente ataca el trabajo. Entonces hay veces que te dicen, no, pero nosotros estamos cuidando a los trabajadores y entonces tomamos esta medida. Y después se da cuenta que en realidad la medida esa terminó matando tantas miles de pymes, tanto de esto y lo otro. Y el tema acá es que si vos abrís una empresa, nadie te tiene que garantizar el éxito. O sea, no hay una garantía de éxito. O sea, el éxito te lo conseguís vos. Y si te va mal y vas a tener que cerrar, sí vas a tener que cerrar. Eso es algo lógico. O sea, el Estado tampoco puede ser garante del éxito de todo el mundo. Eso también está mal. Ahora, que el Estado elija quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, eso está mal. Sí. Entonces, cuando el Estado estimula un sector y desestimula otro, y bueno, y ahí está eligiendo ganadores y perdedores. Y lo que tiene un Estado tremendamente controlador de la economía, como es, aquel que tienen como visión el kirchnerismo y todos los socialistas y la gente de izquierda, es que al inmiscuirse tanto en la economía, terminan eligiendo quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Entonces vos tenías por ejemplo, sectores tremendamente beneficiados, como el sector de la construcción, pero a través de la obra pública. Uh-huh. Entonces, cuando vos sacaste la obra pública nacional, dijeron, no están matando el sector de la construcción. Sí, pero si uno mira los índices de construcción privada, empiezan a recuperarse. Claro que las empresas siguen en pérdida porque se estimuló tanto que se empezaron a crear empresas alrededor de ese sector porque era lo que le convenía. Sí. Y eran solamente prestadores de servicio al Estado, o sea, no te hacían un edificio, una casa, uh-huh. Era exclusivamente al Estado. Entonces vos tenías sobreestimulado un sector, pero en desprecio de otros, ¿entendés? O sea, otros sectores estaban, el sector de crédito, por ejemplo. O sea, el crédito solamente lo tomaba el Estado. O sea, antes de que llegue Milei y haga la reforma y limpie, sanee el Banco Central y las deudas del Banco Central, es más del 70% del ahorro de los argentinos estaban metidos en títulos públicos. O sea, eran los bancos prestándoles al Estado, uh-huh. quedándose con todo el crédito. Ahora, en cambio, ahora se termina eso y vuelve a aparecer el crédito privado. Los bancos ya prestan más plata a los privados. La tasa de interés ya no es más del 130, 140% anual como era antes. Tuvieron que bajar. Hoy uno se ve, todavía sigue alta la tasa de interés. Sí, por supuesto, tiene que bajar más. ¿Por qué tiene que bajar más? Y porque eso favorece el flujo de crédito, y cuando favorece el flujo de crédito empiezan a haber apalancamientos para distintos procesos productivos, es decir, para distintas inversiones. Y ahí es donde uno ve que ese sector hoy está, en auge, pero no es porque el Estado decidió, es porque el Estado dejó de sobreestimular un sector con la plata de los ahorros de los argentinos, ¿sí? Para dejar que el mercado libremente empiece a fluir. O sea, a crearse distintas actividades que sí puedan ser, estimuladas correctamente por el mercado y no por el Estado. Y ahí, por ejemplo, también hay otros distintos sectores que hoy se están viendo beneficiados. El sector energético, hoy están viniendo muchas empresas como que tienen que ver con la creación de energía, o sea, de distinto tipo.
El otro día también vimos que se están empezando a hablar de energías renovables en Argentina. ¿Y por qué ahora se está empezando a hablar de energías renovables? Porque ahora conviene, es cierto. Volvemos al inicio. Sabíamos que las tarifas energéticas estaban pisadas y eso no era conveniente. Ahora, las tarifas que están ahora, digamos, ¿fueron fijadas por el mercado o no fueron fijadas por las empresas estatales? O sea, todavía hay un camino por desandar ahí, pero hoy están siendo beneficiadas y entonces están viniendo a poner plata y necesitamos que siga creciendo porque necesitamos infraestructura energética. Si nosotros queremos empezar a competir con el mundo y si Corrientes quiere empezar a competir no solamente con el mundo, sino también con las provincias cercanas, nosotros tenemos que tener una infraestructura productiva que tiene que ver con caminos, puertos, como energía, que sea suficiente para que cuando hagamos nosotros esa baja de impuestos, elijan Corrientes y no elijan Chaco para ir a invertir. Porque nosotros tenemos ventajas productivas muy grandes, ventajas competitivas, para la producción muy grandes, pero tenemos que empezar a pensar también en la industrialización, no en la que hoy te dicen que nosotros hacemos un parque industrial para que vayan y pongan galpones de acopio porque ni siquiera terminan siendo industria real. Sí. O sea, y mirando un poco hacia el futuro, después de todo lo que comentaste también, en caso de ganar las elecciones, ¿cómo te gustaría que los ciudadanos de Corrientes recordaran tu gestión y cuál sería básicamente el legado que aspirarías a dejar en términos de bienestar y crecimiento? Bueno, básicamente te lo comentaste un poco, pero como para ir cerrando y dejando un mensaje a las personas también, que por ahí primera, segunda vez o tercera vez que están escuchando tus propuestas y que se quieren involucrar un poco más. Bueno, primero y principal me gustaría que la ciudadanía recuerde, digamos, el ordenamiento de las cuentas en cuanto a reordenar las prioridades que tiene el Estado de Corrientes para con las personas y la responsabilidad que tiene el Estado de Corrientes, digamos, con la administración de lo público. Es decir, dejar de pensar en obras faraónicas, dejar de pensar en grandes monumentos para ser recordados y no ser recordados por que cuando alguien vaya a un hospital sea atendido, que cuando uno entre a un colegio tengan la infraestructura suficiente, no solamente para el trabajador que es el docente o el trabajador, digamos, administrativo, sino también para el que se está educando. ¿Entendés? Y eso no se hace regalando computadoras, eso se hace viendo en global qué es lo que necesita el chico. O sea, si uno se va a la obscenidad de que hay palcos en el corsódromo que tiene aire acondicionado en el baño, cuando uno se va a un hospital y en la sala donde están las mujeres que tienen hijos, es decir, las salas donde duermen las mujeres internadas, que muchas veces están con el bebé, tienen que quedarse 1 o 2 días, no hay aire acondicionado. O sea, en el verano vos ves que las mujeres están abanicando al hijo porque, digamos, se pasan llorando, ¿viste? En una pieza de 3 y hasta 4 mujeres también. Y más también en algunos casos, no hay aire acondicionado. Sin embargo, en el baño del corsódromo hay aire acondicionado. La profunda inmoralidad que uno ve ahí, eso es lo que yo quiero cambiar. O sea, y después si la gente te recuerda o no, por eso da igual. Yo siempre digo que mi gestión, en caso de llegar, se va a medir en cuánta gente dejó de depender del Estado y no en cuánto, digamos, estamos manteniendo nosotros como políticos. Mientras menos gente dependa del político, es más libre. Y como dijo San Martín, tengamos libertad, que lo demás nada importa. Entonces eso es, a veces puede llegar a costarte, incluso llegar a fin de mes, hacer un esfuerzo muy grande, pero la diferencia, ¿sabes qué es? Que en definitiva también nos costaba llegar a fin de mes con un Estado presente, con un Estado que te regalaba todo, que esto, lo otro, era todo lo mismo. La única diferencia era que en una
vos eras libre de pensar, decir y hacer lo que vos quieras, y en la otra sí o sí tenía que estar respondiendo al político que te daba ese subsidio, esa bolsita de mercadería, esa chapa o lo que sea que te dé, porque digamos, a veces termina siendo inclusive absurdo el clientelismo y la dádiva.